Bueno, buen día a todos. Estamos en un encuentro en este momento sin fronteras, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina. Qué lindo, ¿no? Me gustaría que brevemente, si más allá de esta situación, brevemente podrían presentarse cada uno con algo que a ustedes les parezca que los presenta. Somos caballeros, vamos a comenzar con Eloísa, ¿les parece? Sí, perfecto. Gusto. Bueno, yo soy Eloísa Vidal Rosas, yo vivo en Río de Janeiro y hace como 35 años, después que me jubilé en psicología, muy rápidamente fui involucrada por las ideas de la terapia sistémica. En 87 fundamos un instituto de terapia de familia que se llamaba así, Instituto de Terapia de Familia de Río de Janeiro. Fue el primer instituto aquí en Río y como instituto privado creo que el primero en Brasil también. Y ahí estuvimos por más de 25 años. Pero después las cosas de la vida, éramos 5 colegas y una se jubiló, otra fue a morar en otro lado y tal, y tuvimos unos problemitas institucionales, administrativos, y cerramos eso, pero continuamos con la formación en institutos nuevos de pesquisa sistémica. Bueno, y ahora no estoy vinculada a ninguna institución, pero sigo dando clases por Brasil, a veces en Argentina, y eso. Tengo 3 hijos varones, 7 nietos. Muy productivo, digamos. Los hijos no son grandes. Y bueno, después en la charla puede ser que Vale, vale, podamos vale. compartir otra cosa, pero creo que eso es lo más necesario. Eduardo, ¿querés presentarte vos? Sí, gracias. Yo empato con Eloísa, con lo último que dijo. Me emociona ver a Eloísa. Hace, no sé, 15 años no nos vemos. Sí, Siempre ha sido un punto de referencia. Me parece extraordinario el trabajo que ella ha hecho, que haces en Río, en Buenos Aires. Y tengo la ilusión que esto que estás promoviendo, Ilse, ayude a que trabajemos más en conjunto. Porque creo que el aislamiento, digámoslo, por las montañas, los ríos, no hizo fácil ese intercambio. Y creo que esto lo ayuda. Entonces, gracias y espero que de aquí hagamos cosas productivas. El, decía de lo último que dice Ilse, yo también tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer, viejos ya. Uno vive en Australia, él trabaja es ingeniero industrial. Ella, la hija, la de la mitad, trabaja en UNICEF y ha hecho un trabajo muy interesante. Ella es ecóloga y trabaja con niños. Su maestría es en educación para la paz y está dedicada en UNICEF Colombia al trabajo infantil, cómo darle voz a los niños, que pienso es un tema que podría ser interesante porque de ella he aprendido mucho, cómo las culturas no oyen a los niños. Comenzando en reuniones que ha tenido con ministros, con presidentes, la actitud hacia los niños, sí, sí, muy bonitos, y no los oyen. Entonces, ese trabajo que están haciendo me parece que es algo que deberíamos incluir, no solo desde la terapia, sino desde cómo construimos una sociedad en este momento con tantas dificultades que tenemos. Y el otro, el primero se llama Juan Pablo, ella se llama María Camila,
Y Carlos Felipe es antropólogo y psicólogo y está trabajando con todas estas ideas, sobre todo en consultoría organizacional. Él y yo estuvimos vinculados a una maestría que creamos hace 12 años y que la universidad acaba de cerrar. Y la acaba de cerrar porque no produce plata. Entonces, el criterio es, si no hay plata, no nos interesa. Yo acabo de salir de la universidad, ya no estoy más vinculado a la universidad. Y esto que estás promoviendo es otro punto de que cómo podemos conectarnos y hacer cosas juntos. Yo creé hace más similar al Instituto de Eloísa, hace 35 años con Peter Lang, un maravilloso terapeuta inglés que tristemente se murió hace 5 años. Él creó el Kensington Consultation Center, que fue un punto de reunión de muchísimas personas. Peter, le decía yo ayer a Ilse, organizaba en el verano un encuentro de una semana dedicada a estas ideas y la terapia, y la otra a estas ideas en organizaciones. Y reunía gente, estábamos reunidos 6 días, donde había presentaciones, conversaciones, asados para intercambiar. En uno, por ejemplo, estaba Humberto Maturana, Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo, estaba también Lynn Hoffman. Entonces, juntó a muchas personas y ahí hay muchas historias que qué lástima. Yo a veces pienso que los encuentros son como la música, que son efímeros. Uno oye una sinfonía y se acabó, y tiene que volverla a oír, pero en estos encuentros no se pueden repetir, por así decirlo, y es parte del encanto, pero es una cosa linda. Y lo otro, para no alargarme, yo me formé con Peter y con Gianfranco Cecchin, básicamente, y con un amigo común con Eloísa, que fue Barnett Pierce, que fue una persona extraordinaria en todo esto, que también fue un puente con el Kensington. Antes de eso, yo estudié medicina, hice psiquiatría, no la terminé a propósito porque pensé que no me estaban enseñando y que era una manera de encerrar a la gente y no realmente entender o buscar a la gente, con lo cual hice una serie de pasos y terminé viviendo en Italia año y medio con Franco, en el hospital de Trieste, con Franco Basaglia, en todo el proceso de desinstitucionalización. Franco llega en el 71 a Trieste y en el 78 cerramos el manicomio. Entonces, ese fue un proceso maravilloso y termina con una ley en Italia del 76 que prohíbe la construcción de manicomios y obliga a la destrucción de los existentes. Y eso me marcó y ha sido un punto importante con el cual he unido todo este trabajo. Diego, Hola, nuevamente buen día con ustedes. Creo que, bueno, nosotros, quiero hablar de nosotros, ¿no? Porque yo pertenezco a una institución que trabaja en temas de derechos de niñez y adolescencia acá en el Ecuador. Nosotros tenemos realmente muy poco tiempo acá en el país. Sin embargo, estamos tratando de incidir directamente con el Estado para trabajar procesos de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, porque es un problema acá en el Ecuador también ese tema. A pesar de ser un país pequeño, tenemos un aproximado de 3.000 niños que están encerrados en instituciones. Entonces hemos tratado de hacer una incidencia a nivel del Estado, creando política pública para que genere otro tipo de alternativas para la niñez y adolescencia, un poco en la línea en la que Eduardo decía, ¿no? Estamos tratando de incidir en que la voz de los niños, de los adolescentes y sobre todo de sus familias pueda ser importante y escuchada dentro de sus procesos. Somos bastante nuevos dentro de este tema más dialógico, más posmoderno. Hicimos alianzas con Cananquil de México para empezar a conocer un poco más acerca de este paradigma y poder empezar a formar a personas de acá dentro de los sistemas de protección de niñez
dentro de esta cosmovisión que realmente cala mucho con los intereses que tenemos como fundación. Y a pesar de no conocerlo muy a profundidad, estamos tratando de hacer un trabajo que ha sido bastante fructífero en tan corto tiempo, porque ya hemos generado modalidades alternativas de cuidado desde esta cosmovisión acá en el país. Tenemos ya una amplia gama de posibilidades, pero claro, acá viene otro desafío, ¿no? Cómo poder a un sistema bastante modernista acompañarle para que pueda mirar estas otras posibilidades como dentro de su trabajo, ¿no? Porque no es un tema simplemente académico, es un tema filosófico, es un tema de postura de vida. Y realmente ha sido un trabajo y es un trabajo bastante desafiante, pero a la vez siento que es una oportunidad. Estamos teniendo mucha fe en esto, estamos teniendo mucha fe en lo que nosotros podemos hacer como institución. Yo como ser humano soy psicólogo de formación, mi formación es muy reciente, formada igual en paradigmas mucho más modernistas, cognitivo-conductuales. Sin embargo, ahora estamos tratando de conocer esto acá y haciéndome eco un poco a lo que ustedes decían, creo que esta iniciativa también nos permite a nosotros y me permite a mí poder saber qué se hace en otros espacios, ¿sí? Qué se hace en otros países y qué podemos nosotros también traer acá, ¿sí? Desde sus experiencias y también qué pueden llevarse ustedes desde las experiencias que nosotros estamos trabajando acá. Así que bienvenida esta oportunidad de poder conocerlos y de poder conversar un poco respecto a nuestras experiencias, porque siento, escuchando un poco los diálogos que Ilse ha tenido con otras personas, que sus experiencias humanas valen mucho dentro de este proceso. Y como alguna vez Harlín dijo cuando vino acá al Ecuador, no, hay que confiar en el proceso y hay que disfrutarlo. Así que estoy acá para hacer eso. Bueno, yo Gracias. comparto. Algo hablamos antes con Eduardo, Eloísa adelantó algo, y hablando con Coco, con Rocío, por lo menos en la vivencia particular de este sector de acá, lo universitario, lo académico, ha reducido y elegido por intereses que no son humanos. Vos que decías, soy digo, algo humano, un interés, sino, como bien decía Eduardo, por ahí, por otros intereses que más tienen que ver con lo económico. Yo le decía que un término que por ahí usamos acá es el kiosquito, pero esto de que hay intereses que dirigen las relaciones y que por otro lado, lamentablemente, no sé cómo lo viven ustedes en cada uno de sus lugares, pero la academia hace que se vea más cruzar el océano, ver algo que esté en francés o en inglés y poco de lo nuestro. Y la iniciativa inicial de esto tiene que ver con lo nuestro latinoamericano, que los jóvenes profesionales, los estudiantes de psicología o relacionados puedan conocer lo nuestro, lo latinoamericano, y que se pueda producir un aprendizaje colaborativo. El aprendizaje académico, el de las aulas, de la escuela tradicional, de la educación tradicional, es competitivo, no colaborativo. Y tampoco, le decía Eduardo por ahí, esto compartíamos, uno ve que llegado un momento, la iniciativa está siempre atascada muchas veces por estas organizaciones por la pregunta de cuánto vamos a ganar. Y lo interesante de esto, que es lo que ojalá podamos contagiar, es que primero conozcan a las personas, su humanidad, recorrido de todo el recorrido que ustedes tienen, todas las experiencias, se pueda extender y salirse de estas fronteras, ingresar y que, digamos, para un argentino le sea esto de poder encontrarse con Eduardo, de poder encontrarse con Eloísa, con Diego. A mí me parece que eso es un poco esta, esto escogido hoy y que bueno, que quiero que sea algo compartido a muchos. Por eso lo estamos grabando, digamos, ¿no?
no sé cómo ven ustedes en su ámbito, si se dialoga con otros pensadores, con otros teóricos, con otros terapeutas latinoamericanos, o solamente en el ámbito académico es lo que hay ahí y lo que tiene que ver con Estados Unidos o Europa. Sí, Eduardo, vos estabas por... Sí, antes de contestar tu pregunta, dos pequeñas cosas. Uno, yo quiero conocerte más a ti. Nosotros hemos hecho una pequeña introducción. Cuéntanos, porque nosotros nos conocemos muy brevemente desde ayer y me gustaría saber un poquito más de ti y cómo llegaste a esto. Y segundo, esto que nos invitas, yo tuve una persona que fue muy importante para mí en la historia, que fue Guillermo Vidal. Guillermo Vidal, un médico psiquiatra argentino, maravilloso, un humanista prodigioso, que hizo una fundación que se llamaba la Fundación ACTA, que produjo una revista que se llama Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, que se publicó trimestralmente durante 30 años hasta que Guillermo murió. Guillermo murió, no te sé decir si en el 2000 o 2000 algo, pero su obsesión era una psiquiatría latinoamericana. Él incluía a España, hablaba mucho más de lo hispanoparlante. Y él tiene una enciclopedia de psiquiatría maravillosa, que la recomiendo como punto de referencia para los estudiantes. Él era una persona muy, muy importante, formó gente y en los últimos años se metió mucho por todas las terapias vivenciales. Entonces lo digo porque colega tuyo, compatriota tuyo, que creo, la impresión que tengo es que ha pasado al olvido y quisiera rescatar el trabajo de Guillermo, que fue muy interesante y podríamos mirar algunas cosas. Un punto de Guillermo, un trabajo que además él me lo dio y no sé dónde lo tengo, no lo encuentro. Él decía que en muchas profesiones había una serie de certezas, como por ejemplo construir un puente. Sí, hay unas reglas que más o menos todos los ingenieros tienen que aceptar, pero que en este trabajo nuestro, cuando hay, y él hacía un elenco de más de 300 formas de psicoterapia, eso quiere decir que no sirve ninguna, o que todas sirven. Entonces él cuestionaba ese trabajo nuestro y esto que estás haciendo me parece maravilloso para que aprendamos entre todos y podamos ir aprendiendo. Yo no creo que enseñando, sino aprendiendo en este camino. Perdóname, pero quería eso y que nos cuentes de ti. Lamentablemente, Eduardo, no lo conozco, no lo digo. Qué bárbaro, ¿no? Es argentino y yo no sé de él, fíjate vos. O sea, así que después me voy a acercar, y seguimos intercambiando. En mi caso, bueno, Perdóname, personal, un segundo. Uno de los primeros números de acta, él reunió cuando el inicio de la terapia familiar, y hay un acta que esa sí la tengo, en la cual eran Carlos Slutsky, Minuchin, mirá vos, toda esta miríada de terapeutas argentinos de la terapia familiar. Y interesante. Guillermo tuvo un papel fundamental en eso. Entonces, te lo pongo como inquietud para que miremos sobre eso. Bárbaro. Sí, sí, sobre todo en esto de ir buscando y haciendo historia. En mi caso, bueno, estoy por cumplir 50 años ahora en julio. Mi recorrido por ahí, o sea, soy padre de tres hijos hermosos. La más grande está estudiando medicina, su segundo año. La que le sigue, Sofía, Ana Sofía, pobrecita. Los lacañanos se dan una panzada con los nombres que yo le puse a mis hijos. Dana Chiara está terminando la secundaria y Tomás está, digamos, en cuarto año de la secundaria. ¿Ok? Eh, Después el resto, bueno, mi recorrido es muy particular, pero comencé más por cuestiones de tipo religiosa. Por eso cuando ayer hablábamos, podía ubicar dónde fue el encuentro, porque pasé por, por vida religiosa, estudié filosofía. Después con la muerte temprana de mi madre, bueno, tuve que dejar filosofía. Hice algo de abogacía porque era lo único que podía rendir libre y después estudié psicología, o sea que en realidad quiero confesar primero la filosofía
y mi segundo amor es la psicología, ¿no? Y bueno, y en esto de nunca me resultó tan agradable la academia tradicional, la forma de enseñar y el vínculo con la repetición. A mí me gustaba mucho más aquellos docentes rebeldes que me enseñaron y esto de ir al encuentro de rostros y de palabras y después ir a la letra. Y eso también en mi formación vi que poco me comunicaban de personas que no tuviesen que ver con el psicoanálisis. Inicialmente mi formación, ciertamente las universidades argentinas en psicología son netamente psicoanalítica, después un poco de cognitiva, pero muy poco de todo el resto. Y por otro lado también hay algo que tiene que ver con estas empresas educativas, y no sé si ustedes lo viven igual en cada país, que la referencia es si está avalado o no está avalado, y la cuestión de papeles avalados por entidades que justamente dicen, eso sí vale, esto no vale, y entonces es como que todo lo nuevo, lo novedoso, todos los abordajes post-estructuralistas o lo que haya surgido dentro de los nutrientes de Latinoamérica pareciera que no son útiles, no son válidos, y acá tienen la mala costumbre de transmitirnos como que eso sería como una pseudociencia o sería algo de autoayuda, digamos, ¿no? Ujú. Y eso, aunque parezca mentira, a mí me reveló más todavía. Y entonces comencé a producir esto y surgió el conocer a Karin, a Adela García, a Karen Taberniers, a Coco, a César Vázquez en Perú, Jorge Ayala, y así llegué a ustedes también, ¿no? Y esto, digo, bueno, es lo que por lo menos poder transmitirle a mis jóvenes aprendientes y a los jóvenes profesionales, decir, por favor no se queden con lo que le dicen que es bueno, duden de eso y por favor traten de conectarse con todo lo que está pasando en Latinoamérica. Eso por lo menos es un poco, si quiero acortar algo de la presentación de mi persona. Muchas gracias. Así que, bueno, ¿cómo lo ven ustedes, Eloísa, a No, esto? tomando ese hilo, acá yo no estoy vinculada a universidad, pero tengo mucha gente, entonces hay mucha producción nacional. Acá en Río, universidades, UERJ, en la UERJ están, y bueno, vos sabés que la cultura como un todo acá en Brasil está muy atacada y tenemos un ministro de Educación que ni sabe escribir y ataca, y ellos tienen un humor absurdo a la izquierda, es como si fuera un fantasma, la izquierda y ahora los chinos también, que están siendo muy atacados acá. Eso es una estupidez, no voy a hablar de eso. Pero hay bastante producción acá, probablemente por toda ese confronto, toda esa pelea, hace con que la gente saque otras cosas, otras maneras de ver. Pero cuando hablaste de esa revista, me acordé que tengo que mostrarles porque nosotros editamos la primera revista en portugués de terapia en ese instituto en diciembre 91, ese fue el primer número, la nueva perspectiva sistémica. Ok. Y hasta ahora está siendo publicada, a pesar que nosotros no estamos más el NOS, San Pablo, Elena Maffei, que Eduardo certamente conoce, lleva eso adelante. Ya tuvimos varias caras.
es el número uno, después pasó a ser así. Eduardo, ¿vos tenés publicación en Nueva Perspectiva Sistémica? No, no tengo, ¿No? no. ¿Seguro? Después quedó con esa cara Ah, y ahora está así, más grandita, pero sigue publicando y necesitamos artículos también, si quieren enviar artículos, por favor. Entonces, y trajimos mucha gente a Brasil, ¿no? Tom Anderson era un queridísimo amigo, vino muchas veces y bueno, vos conocieron a Tom Anderson. Entonces, cuando llegaba a Río, decía, yo quiero ir a la academia, pero academia que él se refería era la academia de cachaza. La bodega, entonces era lo más interesaba cuando venía aquí. Tuvimos aquí un encuentro memorable, que era Tom Anderson, check-in y... Oh my God. Bueno, ya voy a... Peggy Penn, y con Peggy Penn, los tres hicieron un encuentro que fue fantástico acá. Y trajimos a Michael White, trajimos a Lynn Hoffman, trajimos bueno, un montón de gente. Y eso fue una época muy interesante, muy interesante. Y bueno, pero cuando hablábamos ahora de la producción acá en Brasil, yo no estoy, pero tengo noticias que están haciendo muchas cosas por ahí. Y creo que esa cuestión del colonial todavía sigue, pero creo que eso se va, de a poco se va cambiando. dos preguntas, una pregunta, Eloísa. ¿Esas revistas es posible? ¿Tienes ejemplares? ¿Se pueden o están en la red? Porque parte de lo que nos aísla es que no nos conocemos, no nos mostramos. Claro. Y parte de en Colombia, digamos, la producción es muy pobre en el campo nuestro. Los psicólogos conductistas que realmente desconozco, entiendo que publican un poco más, pero yo diría que no hay una publicación frecuente, importante que yo conozca. Posiblemente estoy diciendo mentiras. Entonces, ahí hay algo en que no nos conocemos. Ahora, yo tomé una decisión y era que no iba a escribir. Hasta ahora estoy haciendo algunos pinitos para escribir por razones pues, que otro día hablamos, pero me parece importante que conozcamos esa producción. En Sistemas Humanos tratamos de hacer una revista y sacamos 3 números y no hubo material, no hubo financiación, aunque era muy, muy modesta. E igual que Eloísa, nosotros, yo, en Colombia, trajimos mucha gente. Cuando Tom Anderson y Chequín estuvieron en Sao Paulo, vinieron después a Bogotá. Y también trajimos a Michael White, a Carl Tom. Peter vino todos los años, desde el 90 hasta que murió, venía acá. Y también hubo un intercambio muy rico nuestro con Londres y con Italia. Estados Unidos no tanto, y era mucho más en lo que estabas planteando tú, irse con la persona, como que nos interesa el trabajo de Tom Anderson o de Carl Tom, y por eso era la conexión. Entonces diría que es más dentro de la red en que nos hemos movido, más que una colonización europea. Claro, sí, sí, Colombia sí. fue muy grande. No sé, mi papá estudió medicina en francés. Los textos de medicina eran en francés y se graduó en el año 55 de Oh, médico. Después empiezan a traducir al español y sé que textos en español usaban en el Brasil
también, como que antes de que se hicieran esas traducciones ya mucho más locales. Entonces, esa influencia fue grande y yo diría hoy la influencia para los médicos, para la psicología, el punto de referencia es Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. Y Diego, ¿cómo lo viven ahí en Ecuador? Formativo. Sí, más bien, mientras lo escuchaba, yo decía, bueno, si tú hablas de un Minuchin, si hablas de un Sechín, si hablas de una Leaf Home, acá en el Ecuador nadie te va a decir, yo la conozco o sé de ella, ¿no? Porque básicamente las universidades acá en el Ecuador, en su mayoría te forman desde líneas más conductistas, muy ortodoxas, y una que otra universidad religiosa te forma desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces, las perspectivas sistémicas o dialógicas realmente se conocen muy poco acá. Nosotros, coincidencialmente, como fundación, en algún momento conocimos a una persona, no sé si ustedes lo conocen, se llama Diego Tapia Figueroa. Él hizo, eh, él hizo su primera maestría, perdón, él hizo su primera maestría en la sistémica acá en el Ecuador, porque se abrió un instituto en la ciudad de Quito para hacer una maestría en sistémica donde hubieron muy pocas personas, muy pocas terapeutas. Creo que hubieron una o dos promociones. No formarían más de unas 50 personas sistémicas acá en el Ecuador, pero luego todo eso se quedó en la nada. Un poco en lo que decía Eduardo, ¿no? Los institutos y las universidades miran un poco el tema de la cantidad de personas que se puedan adherir a este tipo de perspectivas y si no dejan de existir. Y acá pasó un poco eso. Hace unos 4 años la Universidad Católica intentó hacer una maestría en rompiendo todo su paradigma, que era más psicoanalítico, quiso hacer una maestría en sistémica, pero no hubieron personas interesadas. Estuvimos creo que unas 15 o 20 personas, entonces no se dio. Y luego ya quedó ahí. Más bien este señor que yo traía a colación, él luego hizo sus propios análisis, sus estudios, ya más en Estados Unidos. Y él hizo su PhD en prácticas colaborativas y dialógicas, bueno, más bien en construccionismo social, con el Taos Institute, y luego empezó a hacer como pequeñas formaciones acá en el país, a trabajar con ONGs, a dar a conocer un poco de esto. Entre esas, nosotros, como fundación, empezamos a conocer y nos interesamos un poco. Entonces, luego empezamos a contactarnos con Cananquil en México y empezamos a ver la posibilidad de que se puedan conocer estas nuevas cosmovisiones a nivel de país, pero tengo que ser sincero, en el Ecuador no se conoce casi nada de esto. Estamos realmente en pañales, si cabe este término, y por eso es que más bien nos interesa un montón poder generar estas redes, estas otras redes que nos den a conocer un poco más de qué se trata este proceso y también poder nosotros a la vez dar a conocer y compartir mucho acá, porque como les decía, en la línea que estamos haciendo incidencia dentro del tema de protección de derechos, hemos intentado introducir ciertos conceptos, por ejemplo, este tema de romper con el rol de experto de los profesionales. Es realmente un cambio de paradigma para acá en la política pública. Y claro, estamos intentando que eso se haga eco porque realmente en trabajo de derechos humanos, por ejemplo, estas líneas de trabajo desde lo modernista te ha vulnerado muchos derechos a nivel de país y a nivel de Latinoamérica, entiendo yo. Así que para nosotros más bien es de particular interés el poder conocer estas cosmovisiones, profundizarlas y ojalá, ¿por qué no soñar en que en algún momento en el Ecuador puedan haber más estudios y más posibilidades de que la gente se forme desde lo sistémico y desde lo dialógico? Por ahí esto que decís, Diego, no sé cómo lo ven ustedes, pero lamentablemente se pide y se contrata a un experto, a un especialista, ¿no? Y se demanda un especialista. Entonces, cuando uno viene con un concepto como horizontalidad, la idea de encuentro, la idea de conversación, de diálogo, de cooperación, son conceptos que parecen totalmente extraños para la academia y para las organizaciones. Entonces,
no me extraña que resulte como que te miren y normalmente es como que si no marcas como que sos un especialista y que sabés de eso y que venís a decir qué hay que hacer, realmente por ahí inmediatamente viene la descalificación. No sé cómo lo viven en Brasil, cómo lo viven en Colombia esto. Tú lo dices. No, estoy pensando, eso que ya hace mucho tiempo que estamos en eso, pero creo que son feudos, creo que son feudos, así, enclaves, ¿no? Naturalmente, cuando empezamos con la terapia de familia acá en Río, nadie conocía, nadie podía imaginar que hubiera, era muy raro, terapia de familia, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahora es muy más difundido, ahora ya está muy más difundido. Pero sí, pero en las universidades todavía hay enclaves, hay enclaves. Yo me formé en la Pontificia Universidad Católica y allá no había nada en ese momento de terapia sistémica, nada, ya hace mucho también. Pero todavía la psicoanálisis tiene su fuerza hegemónica acá. Muchas veces cuando me presento con, ella es psicóloga, psicanalista, como, Sí, eh, lo mismo pasa con Coco, cuando dice que es argentino, le dice, yo amo Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, yo soy rosarino. Rosario, ¿dónde es Rosario? Es más o sí. menos la misma cosa, ¿sí, no? Que se toma un todo, la parte, el todo por la parte. Pero eso va cambiando muy lentamente. Pero todavía los que buscan la formación en terapia sistémica eh, se quedan muy sorprendidos con la manera de pensar. Eso que decías de los especialistas, ¿no? Los pre-bullition, ¿no? Los, todavía están en esa era, pre-bullition. No, me acuerdo de bullition por el cliente es el especialista, ¿no? Pero bueno, lentamente va cambiando eso. Pero todavía no es la mayoría no se engancha por ahí naturalmente. Eduardo. Estaba pensando que es una larga historia que deberíamos hablar, porque en Colombia la psicología comienza en los años 50 y tiene una orientación, digamos, muy humanista en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana en Colombia, y poco a poco va influyendo desde el psicoanálisis, pero después viene una fuerte corriente conductista y sacan todo lo psicoanalítico. Entonces, hace 20 años había unas escuelas muy psicoanalíticas y hoy todas son, casi que todas, cognitivo-conductuales. Y el trabajo sistémico ha sido muy difícil de introducirlo. El, eh, yo formé los primeros terapeutas sistémicos que después fueron profesores en la Universidad Javeriana e hicieron una maestría, pero yo diría que ese gran auge que tiene en Brasil, desde mis ojos, de la cantidad de gente que hace terapia familiar, en Colombia somos muy poquitos. Y yo diría que ha pasado a lo sistémico y repiten una cosa de pre eh, Bertalanffy, ni siquiera es de Bertalanffy la sistémica, sino pre-Bertalanffy, y eso creen que es sistémica. Entonces yo diría que ha faltado, tratamos varias personas, colegas, trataron de hacer un grupo, una asociación o algo, nunca funcionó por el egoísmo, las rivalidades, yo quiero ser el que más brillo y ahí se acabó, fueron 2 o 3 años después de muchos intentos. Entonces yo diría que lo sistémico en Colombia no ha tenido, comparado con Brasil, ese auge nunca.
y tampoco con la Argentina. Y hoy se limita a alguna clase en las facultades de psicología. Una de las dificultades en la formación de gente, yo de entrada no quise meterme con ninguna universidad. Y formamos muchas personas con el Kensington Consultation Center, en el cual era un curso de 3 años de formación en terapia sistémica, muy intenso, y la gente comenzó a pedir el aval de una universidad. Necesitaban el certificado de la universidad, con lo cual empezaron a irse a donde les dieran el aval, no importa cuál fuera la orientación. Entonces, lo que querían era el diploma, no la orientación. Y como nosotros cuestionamos muchas cosas, no era muy llamativo. Eso hace que busquemos la universidad y tenemos esta relación donde inventamos una maestría en la cual Coco vino como profesor un par de veces, que se llamaba Intervención en Sistemas Humanos, cuya intención es o era darles ideas sistémicas para que la gente trabaje en diferentes campos, educativo, organizacional, no era terapéutica. A mí me preocupa dar una clase y que la gente salga terapeuta en media hora. Esa responsabilidad me parece terrible y no entienden que hay que estudiar toda la vida, pero quieren tener un título para hacer terapia. Y esa es una experiencia que algún día hablemos, porque por otras historias tuvimos dos grupos, gente, la mayoría psicólogos, trabajadores sociales, pero hubo dos grupos del cual me gustaría que habláramos otro día, que fueron maestros, en el cual hubo un grupo de unos 50 maestros que hicieron la maestría y cómo esto influyó en su manera de trabajar en lo cotidiano con barrios muy marginales en situaciones de extrema pobreza, que son los maestros del Distrito Especial de Bogotá. Y otro grupo sorprendente fue, por X motivos, aparecieron 32 policías. Entonces, trabajar con policías en estas ideas fue un reto muy difícil, muy, muy difícil. Y ahí, lástima que fue solamente ese grupo, otra vez, porque el general no quiso o los poníamos a pensar, y creo que los policías no pueden pensar mucho, entonces no, no continuaron. Fue realmente porque nosotros estábamos dispuestos. Y para contar una anécdota, una de las mayores dificultades fue el primer día de clase donde estaban los maestros y los policías. Ninguno quería entrar a clase, porque con toda la historia nuestra de represión que ha habido de la policía, los maestros odian a los policías. Y los policías ven a los maestros todos de izquierda que comen niños y que son peligrosos. Entonces, entrar a clase el primer día fue y después cómo se creó esa, fue una anécdota muy linda y muy interesante. Qué interesante, qué rico, digamos. Y en esto de que estamos viviendo, ¿no? Eh, Los, los distintos abordajes que cada uno está, que ha incorporado, qué lectura hacen, qué aporte se puede hacer para esta situación, para este momento, eh, porque digamos, es un momento muy particular. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta situación de pandemia? Diego, vos querías decir algo, perdón. no me quería quedar con una idea, ¿no? Estaba pensando un poco, Eloísa decía, bueno, en Brasil ha habido la posibilidad de como eh, introducir y crecer un poco más a esta cosmovisión sistémica. Eduardo decía, en cambio, en Colombia ha sido complicado, que creo que en el Ecuador también ha sido muy complicado. Entonces me hace pensar un poco eh, cómo es que estamos pretendiendo que llegue esto a nuestros países, ¿no? Pienso en el cómo, ¿no? Porque recuerdo cuando tuve una conversación con estos sistémicos que en algún momento se formaron, eh, era como que querían introducir sus formas de pensar de una manera de eliminar las otras formas de pensar. Y yo siento que también un poco, yo siento que esto no es un tema de luchas, sino un tema de ampliaciones, de tratar de decir, bueno, mira, esto está bien, pero también hay otra forma, o hay otras múltiples formas de hacer esto.
Entonces creo que cuando también se propone esto desde una lucha de tratar de eliminar algo que pensamos que porque es ortodoxo no sirve, creo que también hace que te puedan, estas otras cosmovisiones te puedan eliminar, te puedan invisibilizar dentro de este proceso. Entonces siento también que es importante pensar en esta línea de lo que se está haciendo, cómo queremos dar a conocer esto dentro de nuestras regiones, dentro de nuestros países, ¿no? Que no sea una amenaza, porque, por ejemplo, cuando en algún momento yo en un espacio que trabajaba con psicólogos, con trabajadoras sociales, y les decía, miren, por ejemplo, Jarlín dice la postura del no saber, es decir, nosotros no sabemos lo que hacemos. Entonces la gente decía, pero ¿qué pasa, Diego, no? Entonces, ¿para qué estudiamos? Claro. Una señora me dijo, mira, yo he invertido miles de dólares en mi formación, no me vas a decir que no sé nada. Entonces, yo creo que es un tema bastante interesante, el cómo queremos llegar con esto que para mí, empatando un poco lo que preguntabas de Ilse, creo que para mí son cosmovisiones que te dan esperanza, que son necesarias dentro de los procesos de los países, dentro de, por ejemplo, en este tema de la pandemia, siento yo que está tan invisibilizado el proceso de las familias, está tan invisibilizada la voz de las personas. Ahorita, realmente nuestra realidad, por ejemplo, en el Ecuador, depende de la decisión de un gobierno, cuando realmente somos una sociedad. Hay múltiples voces, hay múltiples personas que podrían hacer algo por cambiar una realidad, porque nuestro país está sumamente afectado. Sin embargo, la gente vive en la queja, no propone, y es justamente porque el régimen te ha llevado a eso, ¿no? A que el poder se concentre solo en un gobierno o solo en ciertas determinadas personas. Entonces, ¿qué pasa con la voz de las demás personas? ¿Qué pasa con la sociedad civil, por ejemplo? Lo que decía Eloísa al inicio, ¿no? La sociedad civil tiene un rol dentro de este proceso de vida. Y claro, lo más fácil es empezar a criticar y a cuestionar, pero no a proponer. Y yo creo que estas cosmovisiones te invitan un poco a eso, ¿no? Estos paradigmas te invitan, bueno, yo no lo sé, tampoco tú, dialoguemos, ¿qué hacemos, no? Pero creo que ese tipo de propuestas en este momento no existen, al menos acá en el Ecuador no hay un- una invitación a poder dialogar. Hay mucho cuestionamiento. Los medios de comunicación te invaden cada momento, las redes sociales te invaden a cada momento con situaciones que empeoran toda la condición en la que nos encontramos. Entonces el panorama se mira acá en el Ecuador como bastante desolador. Realmente estamos en un momento bastante complejo y siento que nos hace falta mucho integrarnos, nos hace falta mucho hablar un poco más. En esto que vos decías justo, Diego, qué relación interesante, ¿no? Entre todo el proceso político, ¿no? Que no están separados, ¿no? Educación y política lamentablemente van de la mano, pero ya Freire nos decía esto, ¿no? La idea no sería, me pareció muy interesante esto que decías de que se produzca como una lucha de clase en donde en definitiva después pasemos nosotros a tener ese lugar de ser el discurso dominante, ¿no? Y en esto me parece que la estrategia tiene que ser otra. Esta cuestión de la variedad, la posibilidad de lo múltiple, de las voces, no de una voz, del hecho. A mí, por ejemplo, me pasa que los chicos se sorprenden cuando yo los largo a investigar. No, me dicen, profe, ¿cuál es el apunte que tenemos que leer? Como que desde muy chicos, desde muy temprano, hay una versión, una sola versión de verdad, una sola versión que hay que repetir para estar bien, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que este momento desestructurante, no pensado que estamos viviendo, por ahí nos permite también el ver en estos aspectos. En vez de hablar de ciudadanía, la autora Denise habla de cuidadanía, ¿no? Y en vez de hablar de la educación tradicional, ver esto de la educación virtual, qué puertas abre, qué posibilidades abre de decir, estamos todos en la misma situación, vamos a aprender juntos. Bueno, eso que también tiene que ver, creo que, con un concepto de autoridad que en Latinoamérica
estaba muy relacionado al autoritarismo. Por casualidad, todos los gobiernos que hemos pasado en nuestra historia, ¿no? Nuestros gobernantes tienen que ver también con algo que me parece que está muy relacionado con el proceso de una educación paternalista, digamos. Entonces, esto que vos decís, Diego, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? De no contestar, no responder, sino devolver una pregunta, problema, para que sea nosotros el que asuma la responsabilidad de lo nuevo. No sé cómo lo ven ustedes, Eduardo, Eloísa. Yo estaba pensando de la complejidad que en Brasil tenemos. Es, es muy largo, es muy ancho, muy grande. Tenemos muchos Brasiles dentro del Brasil, ¿no? Tenemos climas distintos, culturas distintas, tenemos un montón de diversidad. Eso debería ser muy bueno. Ojalá, ojalá lleguemos a que eso sea un conjunto muy interesante, donde todos crezcan, pero por ahora eso nos divide, nos separa, tenemos realidades muy distintas, ¿no? Aquí en Brasil. Y, y acá, como en Ecuador, en Argentina no está así, pero acá tenemos dos luchas. Tenemos esa pandemia que acá va en una cantidad de muertos y bueno, que está una cosa terrible y mucho por eso, por el gobierno que no hizo lo que debería hacer. Estamos todos partidos, cada estado, cada provincia toma cuenta, cuida de cómo va a hacer eso. Y el presidente se pone en contra. No tenemos un ministro de educación que son todos tan, un ministro de salud todavía está interino porque los otros no lo sacó él, porque, bueno, ustedes saben cómo está la situación, porque no estaban de acuerdo con lo que él quería. Entonces estamos ahí, una calamidad. Y dos luchas, decía yo, la pandemia y ese gobierno insano, loco, y eh, eh, tenemos que poner mucha energía, más energía para esas contradicciones todas. Perdimos tiempo, plata, energía, salud, peleando. En un momento que el enemigo debería ser solamente la corona, pero tenemos que pelear en muchas frentes. La universidad está muy atacada. Entonces, bueno, es un momento muy difícil. Eduardo. Estaba pensando en la enorme complejidad de la situación de todos nosotros y la colombiana, donde para ponerlo en poquitas palabras, el presidente ha utilizado todo esto como invirtió millones de plata en un programa de televisión. Todos los días sale a las 6 de la tarde a decir cómo soy de maravilloso, cómo estamos haciendo de cosas buenas. Y la alcaldesa, que fue nombrada a final de año, es la única que se opone políticamente. Y le dijo, no señora, yo soy el que manda, usted obedece. Entonces hay un confrontamiento en el cual lo importante, la gente, los industriales, la gente de plata que apoya al presidente, los bancos sobre todo, quieren imponer una apertura porque la economía no se puede acabar. Y por el otro lado, la gente se está muriendo de hambre. Entonces hay un 60% de la población que vive del vender empanadas en la calle, de vender cosas, y esos están en una situación terrible. Entonces los periódicos y los noticieros están todos
del lado del gobierno, por así decirlo, porque si no, los callan. Entonces hay una tensión muy grande, el, no tan evidente como lo hay en Brasil, según entiendo lo que piensa Eloísa, pero en, yo diría que hay una tensión muy complicada, que hay una incertidumbre terrible de cómo van a ser estos meses siguientes. Según el gobierno, ya la pandemia se acabó y salgan todos a comprar cosas, abren centros comerciales. Por el otro lado, la alcaldesa trata de controlar quién entra, cómo entra, cuándo entra. Entonces yo diría que es un momento muy difícil y que falta más diálogo de las diferentes partes. Y desde el lado nuestro, yo pienso que el, yo estudié en la Universidad Nacional y estaba convencido que la única manera de cambiar esto era haciendo la revolución. Y pensé si uno debería irse a la guerrilla. Después entendí que no podía hacerlo y que había que limitarse al trabajo pequeño, cotidiano que uno puede hacer con los colegas, con los alumnos, con las personas y que el gran cambio no lo vamos a ver. Es lo que entendí hace muchos años, no de viejo ahora, sino siempre entendí que es muy complejo y que tenemos que unir fuerzas para que la gente aprenda a mirar distinto, a ver distinto. Y para mí lo maravilloso de la posición sistémica es que es una manera de ver el mundo, ¿no? Y salirnos de lo que decía Diego, de esa polarización, quién es el bueno y quién es el malo, porque ahí quedamos atrapados. Desde nuestro, cada uno de este momento y desde este momento su proceso humano también, ¿no? ¿Qué relato aportaría? ¿Qué narrativa les interesaría que se pueda incorporar en los discursos en este momento? ¿Qué narrativa, qué relato les gustaría a ustedes, desde su lugar, desde su momento, que se pueda incorporar? ¿Qué pregunta? Sí, no sé si comprendo la pregunta. Sí, pensando en esto, a ver, Desarrollar más un poco, por favor. la reformulo, diría, si pensamos que las palabras, a mí me encanta una película vieja ya, no sé si la vieron, La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro. Para mí Robin Williams es un actorazo, digamos, ¿no? Bueno, fallecido, lamentamos esa pérdida. Pero en el profesor Keating de la película, en un momento determinado, él le dice a los chicos, las palabras pueden cambiar el mundo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en esto de las palabras, pero las palabras para cambiar tienen que circular, o sea, no tienen que quedar en un soliloquio, en un monólogo, tienen que circular. Entonces, si las palabras construirían relatos, ¿qué relatos a cada uno de ustedes le gustaría que circulen? Porque los relatos también construyen historia, hacen tradición, o sea, forman parte después de la cultura. Y también, digamos, los relatos nos hacen soñar futuro, ¿no? Entonces, en esta idea de relato, narrativa, ¿qué relato, qué narrativa quisieran ustedes aportar o que se comience a circular, no solamente dentro de nuestro vínculo pequeño de familia, sino en esta comunidad, en esta patria grande que es Latinoamérica? Es una linda pregunta, pero hay que reflexionar bastante. Yo me acordé que Tom Anderson publicamos dos artículos de él. Uno era las palabras son poderosas y pueden ser peligrosas. Y el otro es las palabras no son inocentes, ¿no? Son dos artículos que él habla de las palabras. Pero no sé qué responder, tengo que pensar un poco más. Paso la palabra a los caballeros. Mira, a mí estoy de acuerdo con Eloísa, es una linda pregunta de pensarla y mirar, pero para mí en este momento en Colombia, a ver, yo haría como una, como esa narración que nos pides. La primera es que la vida es sagrada.
porque en Colombia yo creo que cada vez la vida vale menos. No piensas como yo, te puedo matar y voy a rezar al día siguiente a la iglesia y no pasó nada. O le pido protección a la Virgen para poderte matar bien porque eres de los malos. Creo que la polarización en Colombia entre una ideología de extrema derecha, y no nos detengamos en eso, pero y los que la cuestionan, produce una sensación de inseguridad que ha callado a la gente y creo que mucha gente no habla por una gran polarización. Entonces, hay temas que uno sabe que no debe hablar en público o en una reunión o en una visita porque inmediatamente te vuelves objetivo del otro bando. Y eso yo diría no se está hablando en Colombia. O sea que creo que la entrada por la vida podría ser como entre todos vale tanto lo que tú piensas como lo que yo y hablemos. Creo que sería por ahí una narración en la cual yo me metería, porque si no, están pasando mil cosas que, pues muchas salen así pequeñas noticias y esto, pero a mí me preocupa la situación en que está en Colombia, porque hay un predominio de la extrema derecha y de la corrupción. La otra terrible es la enorme corrupción que hay en Colombia del presidente para abajo. Entonces, por ahí sería un relato en el cual ojalá pudiéramos coger fuerza y el, entre la corrupción. Señora, no, 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 ya. No, no, yo no tengo, todavía estoy pensando, pero quería agregar y visibilizar que acá en Brasil también tenemos otra cuestión, que es el racismo. Eh, el último país en el mundo a terminar con la esclavitud y bueno, todavía había un racismo encubierto, pero que ahora se está poniendo a descubierto, ¿no? Se está peleando también muchísimo en eso. Es otro front, es el del racismo. Y que ahora con esa historia de Estados Unidos, entonces se levantó una ola fuerte, que ya había, pero está más visible, ¿no? Pero eso era para agregar más complejidad al tema. Solamente no tengo todavía una respuesta. Diego, Yo coincido un poco con Eloísa y con Eduardo. Creo que es un momento complejo como para pensar en algo. Yo quiero hablar más desde mi fe, ¿no? Eh, Estoy en un momento de mi vida en donde estoy cuestionando mucho mis expectativas. Hay una frase que siempre la tengo presente y es esto de que todo Salvador termina crucificado. No sé quién la escribe, no sé quién la dice, ¿no? Y, y realmente no quiero estar como profeta ahora en la vida, pero quiero no perder la esperanza también. Siento que es un momento en el que necesitamos juntarnos, necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos y con los otros. Creo que se necesita espacios de diálogo, espacios de pensar y repensar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tal vez espacios pequeños, ¿no? Porque, como dicen las personas, estamos tan polarizados, los intereses cada vez son más visibles. Nosotros estamos en un año electoral acá en el Ecuador, entonces imagínense cómo es eso. Las, las mafias y las luchas políticas es increíble cómo están absorbiendo la esperanza del país. Sin embargo, creo que todavía existimos personas honestas y nobles. Me gustaría encontrar a esas personas honestas, a esas personas nobles que puedan compartir lo que están pensando y que podamos construir juntos una nueva realidad, porque yo creo que ahora viene esta famosa nueva normalidad de la que están hablando muchas personas. Creo que para mí es un momento en donde necesitamos reinventarnos y transformarnos juntos desde nuestras realidades, desde nuestras posibilidades. Entonces, más bien quiero mantener mi fe, mi esperanza, a pesar de todo lo complejo que es.
Y ojalá podamos encontrar las respuestas que estamos buscando a las realidades en las que vivimos. Gracias, Diego. ¿Algo para incorporar, Eloisa? Muy lindo lo que dijiste, Diego. Me emociona, Sí, porque no podemos volver a la normalidad, no deberíamos volver a la normalidad, porque eso no es normal. No es normal. En Brasil tenemos una desigualdad social terrible y probablemente probablemente no, que se está alargando muchísimo con esa situación y vamos a tener problemas de seguridad porque la gente se está quedando con hambre y se va a ir a calle. Y esa situación no se va a cambiar en un rato. Esa es una situación que no sé a dónde va a dar eso. claro, pero me parece interesante esto, ¿no? O sea, un punto importante que para desmentir esto de que vamos a volver a una normalidad, esto es lo primero que me parece que involucra decir eso, poner en duda eso y decir, no, pero ¿de qué estamos hablando? Y por otro lado, decir, bueno, la complejidad nos lleva a algo más vital. A mí me parece que es complejo, sí, pero la vida es compleja y eso no significa que sea complicada. Es vida, es vital, es impulso, es justamente la novedad tiene que ver con eso que inesperado, que es propio de la vida. Creo que en eso, digamos, también salirnos de los discursos que nos vienen forjando desde jardín, primaria, secundaria, universidad, lo académico, también la educación tiene mucho que ver en enseñarnos de qué manera pensar y cómo se piensa supuestamente, qué es ciencia, qué es verdad, muchas cuestiones que me parece que el lugar a trabajar es la educación, digamos, ¿no? Me parece fundamental ese lugar. Y lo otro es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Para que exista un otro, primero, digamos, tenemos que invitarlo a dialogar. Tienen que aparecer los otros y tiene que aparecer la pregunta. Me parece que lo importante no son los discursos que tienen que ver con afirmaciones taxativas, con certezas de regularidad, sino que esto, ¿no? Bueno, preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vínculo, tu comunidad? Creo que esto es un punto de comienzo. Por eso yo decía, estos encuentros son el comienzo del principio. Ojalá, Ojalá, este, ojalá. exactamente, y que sea multiplicador, ¿no? Me encanta esto de que ustedes se hayan reencontrado después de tanto tiempo, Eloisa y Eduardo. Bueno, ya con eso yo hoy estoy feliz, conocerlo a Diego y que sepa a la vez que muchos de mis estudiantes y futuros estudiantes y los que fueron mis alumnos los van a conocer a ustedes. Eso ya me parece que son estas pequeñas cosas que pueden comenzar a marcar la diferencia y no pensar en este antagonismo de blanco, negro, bueno, malo, ¿sí? Que es un poco muy, muy occidental y que nos atraviesa mucho, sino pensar en los tonos grises y pensar en esto que por aquí decías, Diego, no tanto en cambio, sino más bien en una transformación que parte por preguntas esenciales que me parece que son lo que podemos como educadores motivar. Así que, bueno, como para ir cerrando, porque como estamos en tiempo, me gustaría, si cada uno de ustedes quiere dejar un mensaje final de este primer encuentro. Darío, yo no sé si no escuché o si no dijiste, pero ¿dónde estás ubicado? Yo sé que no es Buenos Aires también. Sí, dicen que Dios tiene el escritorio en Buenos Aires. Ah, Estoy en el norte, vivo en Corrientes, que es como Corrientes. más cercano a Paraguay, ¿no? La zona noroeste, digamos, ¿no? Estamos más relacionados con cercanos a Paraguay, Uruguay, por ahí, digamos, ¿no? Lo cual también, ayer justamente, y hemos hablado, por ahí la gente, los hermanos de otros lugares,
de Colombia, de México, a veces conocen más al porteño, esto que vos decías, Eloísa de Coco, ¿no? Y Argentina no es el porteño, ¿no? Y Coco también dice Es eso. una variedad. Yo eh, sé, eh, yo recorrí el norte, estuve en Cafayate, estuve en Salta, en Jujuy. claro, pero por eso Me encanta esa zona toda del norte, y estuve en también en gen- Patagonia. Eso. Yo en conozco general, bastante de Argentina, más do que muchos amigos argentinos que salen directamente de Buenos Aires a Miami o a París. Así que yo conozco bastante de Argentina. pero en general, por eso está esto también de que por ahí el conocimiento formal y los pensadores pareciera como que se acotan en el centro de Buenos Aires, en la City de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, tu recorrido, tu amistad, o sea, esto también de conocerlo a Coco y demás, sabemos de que a veces en una plaza, a veces en el lugar más recóndito, podemos descubrir novedades hermosas y por eso también hay que enseñarle, me parece, más que a repetir a nuestros aprendientes, a investigar y dejarse sorprender. En cualquier lugar más recóndito y más raro podemos encontrar conocimientos y saberes, y me parece que eso es lo rico que por ahí podemos contagiar. Y después otra cosa que me quedó, digamos, de lo que decía Eduardo, hoy me parece que uno de los medios para generar aprendizaje es este, ¿no? Comenzar por ahí, por el medio visual, después por producciones escritas que pasen a PDF o a construcciones, porque hoy los chicos, los adolescentes, los jóvenes, leen mucho desde la computadora directamente. Entonces, comenzar a dejar de pensar en el papel y por ahí pensar e ingresar en el mundo de los adolescentes y los jóvenes, y por ahí este es un primer medio importante, me parece. Rostros, voces que se vean y que problematicen a través de ambientes que no tengan que ver con lo académico, sino con algo más bien de esta calidez, ¿no? Me parece que eso contagia más a conocer cosas nuevas que ir directamente al texto papel, ¿no? Entonces, para despedirme, les digo que fue un gusto conocerte y Diego, y reencontrarme con Eduardo. Quiero quedarme con tu pregunta. La semana que viene, el sábado próximo, voy a estar dando una clase inicial de terapia narrativa, que eso me encanta, hablar de eso. Bueno, voy a incluir eso de alguna manera, que está incluido en el todo, pero voy a visibilizar más esa pregunta, voy a trabajar con esa pregunta. Bueno, Me gustó muchísimo. en el próximo encuentro partimos de esa pregunta. Te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar acá y conociendo y reencontrando a mi antiguo amigo y fue un gusto. Me gustó mucho conocerte y a Diego. Muy interesante. Muy bueno, muy buena idea. Muchas Muchas gracias. gracias. Me encantó volver a verte, lo hice, espero nos veamos pronto otra vez. Comencemos por este medio y ojalá en tercera dimensión también nos podamos encontrar. Teníamos el pelo negro, ¿no, Eduardo? Cuando nos conocimos. Sí. Gusto en conocerte, Diego. Ilse, muchas gracias y seguimos en contacto todos. Gracias. Gracias, Eduardo. Diego. Sí, igual, agradecerles mucho por compartir. Yo creo que ese es un recurso valioso que las personas que lleguen a ver esto necesitan utilizarlo, porque es un medio. Yo no sé si esto hubiese sido posible sin la pandemia. Entonces siempre todo es una oportunidad. Así que gracias por eso y siempre a la orden. Les voy a pasar el contacto, les voy a pasar el sitio de la revista
También puedo les pasar el contacto del editor si quieren hablar con él, si quieren enviar algún artículo, si quieren, Eduardo, saber cómo y cómo se accesa. Hay mucha cosa ya digital ahí en el sitio donde pueden bajar alguna cosa. Entonces les voy a dar esas direcciones. Me interesa cómo los correos, Ilse nos manda los correos o Sí, sí, vía sí. Coco con Eloísa. Bueno, Bien, bien. Yo ok. les paso Los correos con eso. comparto por ahí, les paso el correo de todos, porque este es el quinto encuentro, así que les paso el correo de todos para hacer esta comunidad fraterna, porque como yo decía por ahí, dudaba que a través de lo virtual se pudiera establecer lo fraterno. Y hoy por hoy, esa duda dije, no, sí, se puede. Ok. Y se puede llevar algo del orden a fraterno. Y bienvenidos a esta hermandad hermosa que se está generando. Así que les mando un abrazo virtual. Solamente Muchas es gracias. físico. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buen día. Lo mismo para ti.